Hola, hola, bienvenidos a este tiempo en este subcanal de YouTube Colombia, Discierne y Ora, Movimiento Nacional de Oración. Bienvenidos a este momento. Quiero compartirles un tiempo acerca de la santidad, un estudio, una pequeña enseñanza acerca de la santidad. Siempre tenemos como ese deseo en el corazón de parte de Dios de ser santos, de buscar la santidad, de mejorar para agradar a Dios, pero a veces no sabemos cómo hacerlo o simplemente no tenemos clara la santidad o no conocemos los textos bíblicos para apoyarnos en ellos. Así de que hoy vamos a estar hablando acerca de esto. Es un tema que vamos a estar manejando constantemente en este su canal de YouTube Colombia, Discierne y Ora, para que estudiemos juntos, progresemos juntos espiritualmente y lleguemos a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Porque Dios quiere una iglesia santa, Dios anhela que sus hijos sean santos para Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así de que de una manera breve, pero muy concisa, vamos a hablar acerca de la santidad. Voy a compartir la pantalla con ustedes para que podamos estudiar este tema de una manera muy especial. El tema desde qué necesitamos para ser santos, quién es nuestro apoyo, en quién nos podemos apoyar, quién nos puede ayudar para lograr esa santidad. Preguntas que de alguna manera nosotros nos hemos hecho porque tal vez todos hemos deseado y anhelamos en el corazón la santidad, pero como que nos cuesta, no sabemos cómo lograrlo. Y lo primero que debemos entender es que el Espíritu Santo es el que nos conlleva a una vida santa. No hay otra forma. Es el Espíritu Santo el que realmente nos ayuda, nos redarguye, nos enseña, nos ayuda a caminar en una vida santa. Así de que nosotros debemos de estar abiertos, muy dispuestos a, a no solamente recibir el Espíritu Santo, sino a permitir que Él more en nosotros. Recordemos que la Escritura dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Así de que es muy necesario que este templo del Espíritu Santo esté preparado para que Él habite verdaderamente en Él, para que lo escuchemos, para que cuando Él nos cuente, nos hable acerca de lo que estamos haciendo mal, nosotros realmente podamos estar apercibidos y le podamos escuchar y entender. Así de que bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque lo primero que debemos dejar claro y arrancar este tema hoy es que el Espíritu Santo es el que nos lleva a una vida santa, no hay otra forma. La Escritura dice que santidad a Jehová es la insignia que tiene la diadema santa de oro puro, al cual le escribieron este sello, según nos lo cuenta Éxodo 39:30. Es porque Dios está hablándonos acerca de la necesidad que necesitamos de ser santos, porque la santidad viene de Él. Podemos encontrar esta palabra santidad en varios textos bíblicos. Vamos a tocar en este momento dos. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Vean que la Escritura nos está hablando siquiera tres cosas importantes. La primera, según nos dice Éxodo 15:11, hay otros dioses. Porque dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Tengamos bien claro que estos dioses están escritos con la letra D minúscula. Eso significa que no está hablando del Dios creador, no está hablando del gran yo soy. Está hablando de esos dioses que nosotros como seres humanos hemos formado, o esos dioses que nuestro enemigo, el enemigo de Dios, ha formado para desviar la fe. Así de que la escritura es clara y dice que no hay nadie como el Dios santo, como Jehová. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? No hay un Dios tan excelso, con esa magnificencia de santidad, con ese poderío en santidad, con esa grandeza en santidad como nuestro Dios, como el gran yo soy, como el gran Dios del que nos habla la Biblia, creador de los cielos y de la tierra. Terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios. No hay nadie que haga eso.
No ha habido un Dios de los que de pronto hemos conocido o hemos escuchado, o esas creencias en esos dioses eh, que no tienen el poder que tiene el Creador realmente, como para ver esas hazañas maravillosas del hacedor de prodigios. Solamente tenemos que mirar la naturaleza, mirar hacia el cielo, simplemente revisarnos nosotros mismos y darnos cuenta que somos obra de unas manos maravillosas, obra de un creador maravilloso, de un hacedor de maravillas, de hazañas, de un hacedor de prodigios. De eso somos obra, del Dios Santo, de Jehová de los ejércitos. Y en Éxodo 39:30 dice, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Esta diadema santa que hicieron en ese tiempo los sacerdotes en el pueblo de Israel tenía este sello importante porque eso significaba que eran apartados para Jehová, santidad a Jehová, apartado a Jehová. Eso era algo muy, muy importante en el pueblo de Israel y tiene que ser muy importante para nosotros hoy, porque eso es lo que el Señor pide, santidad a Jehová. La escritura dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo porque yo soy santo. Levítico 14, Levítico 11:44 nos dice esto. Y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios aquí no nos está diciendo que nos debemos santificar para lograr nuestros propósitos o tener éxito en la vida o tener riquezas o lograr esos sueños del corazón. No, aquí dice que nosotros debemos ser santos porque el Dios creador de nosotros, el que nos hizo a su imagen y a su semejanza, es santo. No hay otra razón, no hay otro motivo. Aquí la razón y el motivo es que Dios es santo y nosotros debemos santificarnos porque Él es santo. Punto. Esto es un deber, esto es una necesidad, esto es una obligación que debemos tener. Dios es santo y Él quiere que sus hijos también lo sean. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo conseguir que esa santidad, esa santificación? ¿Y qué papel juega el Espíritu Santo a la hora de ayudarnos a alcanzar esa santidad? Respuestas que tenemos que ir trabajando en el medio de esta enseñanza. Lo primero que nosotros debemos hacer es despojarnos del viejo hombre. Es muy necesario despojarnos del viejo hombre. Para tener santidad al Señor debemos quitar ese revestimiento del viejo hombre y poner el revestimiento del nuevo hombre, que es la nueva creación, dejando que todas las cosas terrenales que nos perjudicaban, que nos afectaban, que nos frenaban nuestro crecimiento espiritual, sean quitadas, sean sacadas de nosotros y alejándonos de todas las cosas que nos hacen mal, poder nosotros recibir las bendiciones que el Señor preparó para sus hijos. Porque siempre que nosotros estamos fuera de la santidad, permitiendo el pecado, concibiendo el pecado, dejando que ese viejo hombre siga dominando nuestra vida, pues simplemente nos estamos alejando más de la gracia, la misericordia y las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que una de las cosas que debemos hacer para lograr ese camino de la santidad es entender que todas las cosas viejas pasaron y en el momento en que aceptamos a Jesucristo como Señor, fueron hechas nuevas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a hablar en este tiempo acerca de la santidad de Dios, la santidad del hombre y cómo adquirir la santidad. La norma de santidad y buscar la santidad lo vamos a hacer en el capítulo 2 que vamos a usar de este programa de la santidad. Así de que vamos a trabajar adelante. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de esto, acerca de lo que Dios nos ha hablado de la santidad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, nos dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Vuelve a repetirnos la Escritura que el Señor nos está advirtiendo y nos está diciendo que debemos ser santos única y exclusivamente porque Él es santo. Pero aquí hay algo muy importante que debemos aprender en la lectura y en el estudio de la palabra. Cuando en el versículo 15 nos dice, sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En dónde? ¿De qué forma? ¿Cómo? En toda vuestra manera de vivir. Es decir, nuestra vida tiene que mostrar la santidad en todo lo que hagamos, no solamente porque oramos o porque ayunamos o porque vamos a la iglesia, sino porque todo nuestro comportamiento, toda nuestra forma de andar, toda nuestra forma de hablar, todo lo que hacemos realmente nos está llevando a la santidad, realmente nos está mostrando una vida santa, una vida conforme a la palabra, una vida conforme a lo que la Escritura nos dice que debemos hacer. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En 2 Corintios 7:1, la Escritura dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, en Primera de Pedro el Señor nos está hablando y nos está diciendo, oigan, necesito que sean santos en toda la manera, en toda su manera de vivir. Y de pronto nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo lo hago? En 2 Corintios 7:1, el Señor nos dice cómo hacerlo. Límpiense de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, pero además de eso, debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y este temor, mis amados, este temor no es ese temor de miedo, no es ese temor de que Dios nos va a castigar y que me va a dar una enfermedad grave y voy a caer entonces medio muerta o no sé, cualquier cosa de esas. No, porque ese no es el Dios de amor y misericordia. Es ese temor, ese temor reverencial, ese temor de amor, ese temor donde yo recibí la salvación a un precio muy alto, donde el Señor Jesucristo entregó su vida por mí, donde Él murió por mí. Y lo mínimo que yo puedo hacer hacia Él es ser santa, agradecerle con mi santidad, con amor. Entonces ese temor de amor, ese temor donde yo no quiero contristar al espíritu, donde yo no quiero que el Señor se sienta triste por haberme creado, donde yo quiero complacerlo, donde yo quiero que el Señor me mire y diga, ay, a mis hijos amados, en los cuales tengo complacencia. Ese es el temor que debe haber en nuestro corazón, el temor del deseo de amar a nuestro Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todo nuestro entendimiento, de tal manera que nosotros podamos entender que este temor, este limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu y perfeccionarnos en la santidad, en el temor al Señor, es simplemente amar al Señor realmente con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, realmente hacerlo. Entonces, es ese amor, es ese temor reverencial, ese temor de que yo no quiero ofender a quien amo, no quiero dañar a quien amo, no quiero causar daño a quien amo. Ese es el temor que debe llevarnos a limpiarnos todos los días de la contaminación de la carne y del espíritu y perfeccionarnos en la santidad, en el temor a Jehová. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así es de que la Escritura también nos enseña y nos dice que todo aquel que tiene esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, tenemos que limpiarnos porque tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Nuestra esperanza es la salvación y la vida eterna. Nuestra esperanza es que veremos a ese Dios santo. Nuestra esperanza es que conviviremos con ese Dios santo y necesitamos ser santos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
porque recuerde que sin santidad nadie verá a Dios. Eso es muy importante entenderlo. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Importantísimo, mis amados, que entendamos estos versículos. Ojalá usted los tome, los vuelva a estudiar y los vuelva a procesar, y ojalá inclusive usted tome esta enseñanza y se la predique a la iglesia, a otros amigos, a familiares, a sus hijos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta escritura tiene algo muy particular, porque muchos de nosotros, cuando hemos tenido alguna dificultad de pecado, alguna dificultad de falta de santidad, cuando hemos venido en un proceso difícil, no vemos a Dios como ese Dios perdonador, como ese Dios que está dispuesto a darnos una mano. Nosotros normalmente estamos viendo a Dios como el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo, el que habita en la altura y en la santidad. A ese es el Dios que vemos cuando estamos pasando por una dificultad de pecado, porque normalmente el pecado tapa la parte misericordiosa de Dios. El pecado hace que sintamos temor, hace que sintamos vergüenza, hace que sintamos no deseos de orar. O sea, creemos que Dios está tan lejos para vernos, para escucharnos, para entendernos. Creemos que Dios nos va a juzgar, que nos va a lastimar, porque lo vemos como el alto, como el sublime, como el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Pero cuando nosotros seguimos bien leyendo la escritura, dice que Él también habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, veamos que cuando nosotros buscamos la santidad, cuando el corazón realmente está quebrantado, cuando el espíritu es humilde para ir delante del Señor y pedirle y suplicarle que nos ayude a levantar de todo proceso, de todo lo que no nos ha dejado ser santos para Él, entonces el Señor dice que Él habita, no dice que nos mira de lejos, dice que Él habita en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así es de que el Señor está muy, muy pendiente de todo aquel que en su corazón se ha quebrantado, en su espíritu, Señor, se ha humillado, quiere estar humillado delante de Dios, pidiéndole que le ayude a levantarse de esa dificultad, de esa debilidad, de eso que no puede salir solo. Para eso, ahí en ese momento es donde Dios viene, manda su Espíritu Santo y Él vivifica el corazón de los quebrantados y Él hace vivir el espíritu de los humildes. Es ahí en ese momento en donde Dios está dispuesto para ayudarnos. Es ahí en ese momento donde usted puede clamar a Dios y usted puede pensar ciertamente que el Señor estará con usted porque ha conocido su corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Segunda de Timoteo 2:21 nos dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Verán que cuando nosotros nos damos cuenta que el pecado ha tapado el saber que Dios puede acudir a nosotros en un momento de debilidad, de que Dios está dispuesto a rescatarnos, que Dios está dispuesto a ayudarnos, que nosotros podemos humillarnos, que nosotros podemos tener un arrepentimiento verdadero, inclusive una restitución verdadera. El Señor nos dice, si ustedes hacen esto, ustedes van a ser instrumentos de honra y van a estar santificados, útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra. Qué tristeza es cuando el pecado tapa nuestro corazón, tapa nuestro entendimiento y ni siquiera somos útiles, ni siquiera somos instrumentos de honra. Somos más instrumentos de deshonra que de honra, porque el pecado tapa el orgullo, la vanagloria, la maldad,
lo que quiera que sea, y usted está diciendo, no, pero es que yo no tengo todos esos pecados, yo soy más bien bien santo, bien santa, porque yo ayuno, yo oro 24 horas al día, yo hago todas las vigilias, yo hago todos los ayunos, yo me congrego cuando hay congregación, ahora lo hago virtual todas las veces, yo estoy súper consagrado. Pues déjeme decirle, mi amado, mi amada, que eso no significa realmente que usted sea un instrumento de honra, un instrumento para honra, o que usted esté santificado, o que usted esté útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si usted hace todas estas cosas, pero su vida no ha sido transformada, si su vida no ha sido cambiada, si su carácter no ha sido transformado, si usted no vive conforme a como dice la palabra de Dios, entonces usted no está limpio o no está limpia. No es por lo mucho que oremos, por lo mucho que ayunemos, por el tiempo que le gastemos y el sacrificio que hagamos esto, sino la condición del corazón, porque es que el Señor está con el quebrantado y el humilde de espíritu, con el que realmente se ha quebrantado, Señor, delante del Señor, ha roto su corazón, con aquel que entiende que Él es el Señor, que el tiempo le pertenece, que su vida le pertenece, que Él es Dios, con aquel que se levanta todos los días y le dice, Señor, hazme aquí, haz conforme a tu voluntad en mi vida, mi agenda está en tus manos, mi vida está en tus manos, mis pensamientos están en tus manos, lo que tú quieras hacer, aquí estoy dispuesto para hacerlo. Eso es estar humillados y dispuestos delante del Señor. Pero cuando nosotros tenemos agenda propia, cuando nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, nosotros no estamos siendo instrumentos para honra, ni santificados, ni útiles para el Señor. Nosotros solamente estamos siendo obreros en la obra del Señor, haciendo lo que nosotros queremos. Ojo con eso, es muy importante que lo entendamos, y yo sé que muchos hemos pasado por esta circunstancia, y cuando lo entendemos, de verdad reflexionamos y decimos, oh, cuánto tiempo perdido, pero gracias al Señor porque Él es bueno, porque Él conoce el corazón, Él sabe que no lo hicimos con una disposición de corazón, sino que nos equivocamos, pero que en medio de todas esas circunstancias siempre hemos buscado su rostro y hemos deseado la santificación. Gloria al Señor. Así es de que la santidad, mis amados, pertenece a lo que ha sido elegido o apartado por Dios. La santidad le pertenece a su pueblo, la santidad le pertenece a sus hijos, la santidad le pertenece a todo aquel que se ajusta a las leyes de Dios. Porque es que no podemos decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Señor y que nosotros somos sus hijos y que etcétera, etcétera, todo lo que decimos, si nosotros no nos ajustamos a su ley. Su ley es verdad, su ley es la palabra de Dios, y esa palabra es viva y es eficaz y es cortante como espada de doble filo, y traspasa los huesos y los tuétanos y redarguye el corazón del hombre. Por eso es tan importante que nosotros estemos sujetos a la ley, estemos sujetos a la ley de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gracias al Señor por sus misericordias, por su amor y por su poder para enseñarnos y abrirnos los ojos. Vean que Romanos capítulo 7, versículo 22 nos dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Debemos deleitarnos, nuestro hombre interior debe deleitarse en la ley de Dios, debe deleitarse en la palabra de Dios, pero no solamente porque la lee y se la predica a otros, sino porque la lee y la aplica para él mismo. Nosotros debemos ser primero hacedores de la palabra, y luego oidores de la palabra, y luego ahí sí la predicamos. De lo contrario, no es posible. Si no nos convertimos tan solo en oidores de la palabra y predicadores de la palabra, pero si no somos hacedores de esta palabra, si nosotros no ponemos esta palabra por práctica, realmente no estamos haciendo nada. Bendito sea el nombre de Dios. Efesios 3:16 nos dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es su espíritu el que fortalece al hombre interior. Es su espíritu el que nos va a dar las riquezas en gloria.
pero esas riquezas en gloria no vienen para las personas que no cumplen la ley. De hecho, se encuentra en Levítico. La palabra es muy clara y nos dice que todo aquel que haga y cumpla los preceptos de Dios, entonces estos recibirán las bendiciones de la obediencia, porque es que cumplir la palabra de Dios es obedecer a Dios y eso trae bendiciones. Así de que si nosotros miramos este cuadrito que tenemos aquí, muy querido este cuadrito, nosotros vamos a ver la ley y Dios, ¿sí? Y vamos a encontrar algo muy interesante. Yo les sugiero que tome estos textos bíblicos y haga ese comparativo. La ley santa, justa, buena y en amor. Y Dios, que es el autor de esa ley, es santo, justo, bueno y amoroso, porque Dios es amor. Le invito a que tome nota de esto y tal vez haga un estudio un poco más profundo. Así es de que para ir terminando este tiempo maravilloso, la pregunta que nos debe quedar ahí, que debemos aprender, es ¿cómo puedo saber que reflejo el carácter de Dios? ¿Cómo es que yo puedo saber que realmente yo estoy reflejando el carácter de Dios y que de esa manera yo puedo tener santidad, puedo tener santificación, porque es que es la única manera. Cuando yo reflejo el carácter de Dios es porque estoy siendo santificado. Pues la respuesta es muy básica y muy sencilla, cumpliendo la ley, pues la ley es el reflejo de su carácter. Entonces, cuando nosotros cumplimos la ley, nosotros estamos reflejando a Dios. Cuando nosotros cumplimos su palabra, estamos reflejando a Dios. Así es de que es muy necesario observar las características de la ley y compararlas con el carácter de Dios. Por eso le invité a que coja este cuadrito que les dejé ahí y que hagan el comparativo y busque la palabra, lea la palabra, que esta sea una tarea para usted. ¿Cómo voy a lograr tener el carácter de Dios? Las características de la ley, al compararlas con el carácter de Dios, pues nos vamos a dar cuenta que la ley tiene todo que ver con el autor, y el autor es Dios. Y la ley ha sido impuesta por Dios, es decir, su palabra, la palabra, su bendita palabra, ha sido escrita para que nosotros tengamos un camino a seguir. Esta no es una ley cualquiera, esta no es la ley de los hombres, esta no es la ley de la iglesia, de la congregación, esta es la ley de Dios, es la palabra de Dios, de nuestro Creador. Él es el que nos conoce y sabe cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo caminamos, qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos. Él es el que sabía que tenía que dejarnos escrito para que esta palabra nos direccionara. La escritura dice que la Biblia, la palabra de Dios, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dice la escritura que el joven limpia su camino por la palabra de Dios. Y vamos a ver, vamos a darnos cuenta que esta ley es el reflejo del carácter de Dios. Y cuando nosotros vemos que es el reflejo del carácter de Dios, encontramos una ley justa, una ley amorosa, una ley maravillosa, una ley que nos ayuda, una ley santa, una ley que fue creada para nuestro bien y para nuestro bienestar, porque los planes de Dios para con nosotros son de bien y de bienestar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor por este tiempo, por esta oportunidad. Recordemos que estamos hablando acerca de la santidad a Jehová y vamos a tener nuestro ayuno de oración, nuestro ayuno por la santidad de la iglesia en Colombia. Un llamado a vivir en santidad es lo que Dios nos ha dicho. Y queremos convocar a todos los sacerdotes, a los que presiden el altar, a todos los que cuidan el altar, a los hermanos, a todos aquellos que tienen su esperanza puesta en Jesucristo el Señor. Y a usted que tal vez no ha conocido a Cristo, pero que quiere conocer más y saber cómo es este camino maravilloso de la santidad y la santificación, le invitamos los sábados en nuestro directo de YouTube a las 9 de la mañana. Vamos a tener ayuno de 9 a 12. Vamos a estar ayunando 2 sábados al mes, 2 veces por mes, los sábados vamos a estar en nuestro ayuno. Entonces es muy importante que usted esté muy pendiente. Y estamos todos los días a las 9 de la noche en nuestro canal de YouTube
en nuestro clamor por Colombia y en nuestro clamor por la iglesia. Péguese a este clamor, clamemos, busquemos la santidad, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Busquémosle porque es necesario. Gloria al Señor. Porque estamos apuntando a un solo objetivo y es que se cumpla segunda de Crónicas 7:14 sobre esta nación. Que el pueblo de Dios se humille, que el pueblo de Dios ore, que el pueblo de Dios busque a Dios con todo su corazón, que el pueblo de Dios venga delante de Dios y se aparte de su mal camino, para que así el Señor escuche desde los cielos, perdone el pecado y sane a Colombia. La sanidad de Dios viene sobre Colombia por un pueblo que se ha humillado, por un pueblo que no solo ha rasgado sus vestiduras, sino que ha rasgado su corazón delante de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Padre, gracias. Que esta palabra, Señor, llegue a cada corazón, Dios de los cielos, que necesita ser restaurado, que necesita ser transformado, que necesita santidad. Mira a todos aquellos, Señor, que en algún momento, Señor, han mirado al cielo y han dicho, Señor, como quisiera ser santo para ti, ser apartado, como quisiera que todas estas debilidades me fueran quitadas. Señor, yo te pido una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor, de una manera sobrenatural sobre cada vida, Dios de los cielos, para que así, Señor, con tu ayuda, toda debilidad sea quebrantada, Señor. Toda debilidad se convierta en fortaleza. Dios eterno, que seas tú, Señor, por tu Espíritu Santo, quitando, Señor Dios Todopoderoso, toda obra que ha querido venir a dañar a tu iglesia, que ha querido venir, Señor, a tapar, Señor Dios, tu bondad, tu gracia, tu misericordia. Bendito sea, Señor. Padre, clamo, Señor, por una iglesia santificada. Clamo, Señor Dios, por todos aquellos, Señor, que han pronunciado tu nombre, que han declarado que tú eres el Señor en su vida y que hoy necesitan santidad, que necesitan volverse a ti, Señor. Padre amado, Señor, pido que tu Espíritu Santo, Señor, no los deje en paz, que tu Espíritu Santo les redarguya de pecado, de justicia y de juicio, que tu Espíritu Santo los convenza, que tu Espíritu Santo, Señor, los esté llamando a la oración, los esté llamando a buscarte, Señor, de una manera personal, a restaurar el altar personal de oración, donde son cada uno de ellos contigo de una forma personal, donde son sus pecados, donde son sus dolores, sus angustias, sus tristezas, sus rabias, sus contiendas, presentadas delante de ti de una forma personal, allí en el secreto, Señor, donde tú transformas vidas, donde tu presencia cambia corazones, Señor. Te pedimos, oh Dios soberano, que esta palabra, Señor Dios, llegue a los corazones, Señor Padre amado, y que no se devuelva vacía. En el nombre de Jesucristo, que cumpla el efecto para el cual es lanzada. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias al Señor.